Qué gusto saludarlos al comenzar la semana. Siempre para mí los lunes tienen un sabor muy especial porque pues logramos recargar la pila, hay más energía y más temas que compartirle. Cierto, este lunes 7 de marzo hay asuntos muy graves que venimos arrastrando, pero esta es la mesa de nosotros decimos, y teniendo presente que pasan estos asuntos graves, trágicos, en los que la violencia parece dominar el escenario de nuestro país, nosotros hacemos este separado. Nos apartamos un poco para reflexionar con ustedes y abordar temas que son de interés local y nacional, como el que nos trae hoy aquí a la mesa de nosotros decimos, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora a partir del primer momento de este 8 de marzo. Yo soy Jonás y como siempre les agradezco el favor de su compañía. Y esta noche déjenme presentarles a quienes de entrada estarán conmigo platicando. Una de nuestras invitadas aquí presente, la otra por la vía de Zoom, aprovechando que nos regala unos minutos de su tiempo. Estamos en este momento con la directora del DIF Guadalajara. Yo la saludo con mucho gusto. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonás. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Ya empezaremos a platicar. Veo que trae su pañuelo morado. Claro. Todo un símbolo de lo que estamos por conmemorar. Okay. Y al otro lado de nuestro país, bueno, de hecho se encuentra en Texas. Quiero saludar con mucho gusto a la doctora María Elena Bottazzi, quien nos está regalando un tiempo. Pues ella es microbióloga, nació en Italia, se le identifica de origen hondureño y en este momento pues la felicitamos y nos congraciamos de que nos esté regalando unos minutos porque está nominada al Premio Nobel de la Paz después de su trabajo arduo en el que ha colaborado en el desarrollo de una vacuna para el COVID, sobre todo pensando en los países como los nuestros que tienen el clima tropical. Doctora, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Jonás, un gusto estar con ustedes y un gran abrazo a toda Guadalajara y a todo México. Pues a nosotros nos da mucho gusto también poder platicar con usted. Le regresamos el abrazo. Esperemos que, siendo a distancia, no contagie de COVID. Doctora, quisiera empezar aprovechando que son pocos los minutos que podemos dialogar con usted, conociendo su trayectoria en el ámbito científico, una persona que dedica pues la mayor parte vital de su tiempo al estudio y a la investigación. Seguramente también ha desarrollado una opinión sobre esta batalla que particularmente en América Latina viven las mujeres todos los días y que hoy gana relieve al conmemorarse otra vez el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo ven desde su perspectiva la lucha de las mujeres en nuestros países latinoamericanos, doctora María Elena Bottazzi? Sí, en realidad es una lucha bastante ardua, requiere muchísimo coraje y resiliencia y ciertamente dedicación, pero yo creo que poco a poco estamos ya viendo indicios de que podemos realmente romper este techo de hielo que se refiere, ¿no? Con respecto a que nos están invitando a sentarnos más y más alrededor de la mesa. Obviamente yo como hondureña tengo que también ver, ahora tenemos una señora presidente que está liderando nuestro país, así que también ve como poco a poco vamos mejorando un poco estas oportunidades, pero todavía tenemos muchísimo que hacer para realmente no solo llegar a una equidad de género en general, pero ciertamente dar más oportunidades a las nuevas generaciones para que puedan jugar un papel muy importante en el futuro. Doctora, compártanos por favor, estoy seguro que en el ámbito científico usted ya tiene un prestigio muy bien ganado, pero para conocimiento general, ¿quién es María Elena Bottazzi? ¿Cómo pasa de Honduras a trabajar ahora en la Escuela de Medicina Baylor en Texas, Estados Unidos? Mire, la verdad es que le tengo que decir que para mí yo creo que lo más importante ha sido esta inteligencia cultural, el hecho de que mis raíces son obviamente italianas, crecida en Honduras, entonces mi corazón es 100% latinoamericano y hondureño, pero también el hecho de que he logrado entender este concepto de la diversidad que trae nuestras culturas, independiente de donde uno se encuentre, y eso es algo muy importante que yo nunca trato de olvidar. Entonces yo creo que es siempre mencionar que las raíces de donde uno viene, ya sean familiares, ya sean obviamente geográficas, influyen mucho en cómo uno tiene que desarrollarse, ya sea de manera personal y de manera profesional. Entonces yo creo que esa es una de las lecciones más importantes, nunca pensar de porque uno viene de un país latinoamericano que a lo mejor
no es visto como un país de alto ingreso o que tiene más oportunidades, es pues un mito que hay que romper, porque muchos de los descubrimientos, los avances científicos se crean y se investigan en nuestros países, y solo es que hay que darnos un poquito más de puesto dentro del ecosistema global para realmente demostrar que sí se puede. Ahora, doctora, un poco si nos puede compartir de manera muy sintética la elaboración de la vacuna en la que usted participó. Entiendo por lo que se puede leer en los medios de comunicación que la vacuna se aplicará en la India, pero supongo que tenemos la expectativa de que también pueda aplicarse en nuestros países latinoamericanos. Sí, así es. Mire, la verdad es que es relativamente simple. Nosotros tenemos 20 años de trabajar en desarrollar vacunas para enfermedades de la pobreza, enfermedades desatendidas. Yo tengo muchos años de trabajar en México, por ejemplo, en un programa del desarrollo de una vacuna para el mal de Chagas, pero así como también en muchos otros lugares. Y la idea es una tecnología convencional, una proteína recombinante que se puede producir de manera indígena, que se puede escalar de manera indígena, que puede traer no solo una vacuna con alta seguridad, alta eficacia, pero de muy bajo costo, pero que lo más importante es que se produzca y se utilice en los países que se necesitan, y descolonizar este concepto del desarrollo de vacunas, donde realmente se pone al centro de la mesa las capacidades locales. Y yo creo que eso es lo que ha sido, con ciencia abierta, publicando todos nuestros hallazgos, abriendo nuestros laboratorios para que lleguen a estudiar y aprender a cómo hacer vacunas, pero lo más importante es comunicarse con la gente desde el principio para que vean de dónde vienen nuestros hallazgos, la confianza en la ciencia y en poder realmente traer soluciones que son adecuadas y apropiadas para las poblaciones que las necesitan. Pues todo un privilegio poder platicar con usted, doctora, sabiendo que tiene un compromiso. Le quiero hacer una última pregunta porque finalmente lo que nos interesa también y mucho es su opinión. Aquí en Jalisco, en Guadalajara, este año 2022 lamentablemente hemos tenido un incremento de casos de violencia contra las mujeres. Es un problema que podría decir es crónico. Estamos en esta pugna social por encontrar vías de solución. El mensaje de un personaje como usted a las mujeres mexicanas, a las mujeres de Jalisco, que tristemente están padeciendo este mayor índice de violencia contra ellas en muchos sentidos. Sí, y es una situación triste, pues muy similar de nuevo a esta situación de que son desatendidas, ¿no? Son mujeres desatendidas que no se les obviamente toma la importancia. Entonces mi mensaje a ellas es realmente es agarrar el coraje. Sí se puede salir de ese ciclo de violencia, ese ciclo de pobreza, ciclo de no tener acceso a los recursos necesarios de educación, de salud. Y con ese coraje es al mismo tiempo pues forjar esa comunicación, es abrirse las puertas, rodeándose lo más que se pueda de personas y grupos que sean positivos y que realmente puedan apoyar a todas las niñas y a las mujeres fuera y dentro de la ciencia, ¿no? Y cómo obviamente la educación y ese respeto personal es muy importante. Entonces uno tiene que empezar por creerse en uno mismo para poder después obviamente reflejar ese optimismo y buscar la ayuda necesaria para romper este ciclo de violencia. Pues doctora Bottazzi, yo no sé qué vaya a decidir el Comité del Nobel, pero desde este momento la felicitamos calurosamente, y para nosotros, sabiendo que el nuestro es un país también de migrantes y paso de migrantes, pensando en nuestros hermanos de Centroamérica, le deseamos lo mejor y le agradecemos por su tiempo. Muchos más éxitos. Gracias, y la verdad es que todos somos ganadores. Con esta nominación yo lo he dedicado no solo a mi pueblo Honduras, pero a todos nosotros latinoamericanos. Gracias por tenerme en su programa. Que esté muy bien, doctora María Elena Bottazzi.
Bueno, pues le agradecemos mucho por su tiempo. Yo regreso aquí a la mesa. Quiero recuperar la charla con quienes trabajan por las mujeres aquí en la ciudad. Es la directora del DIF Guadalajara, Daniela Vargas. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Jonás. En unos momentos más se va a incorporar también a la mesa la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres aquí en el estado de Jalisco, Paola Lazo Corbera. Pero antes me gustaría que comencemos por revisar la relevancia de la fecha. Déjeme hacer una contextualización. Hace una semana estábamos sorprendidos con los niveles de violencia por un evento que tuvo lugar en San José de Gracia, Michoacán. Este fin de semana estamos sorprendidos nuevamente por los niveles de violencia, por un evento que tiene lugar en Querétaro, en un ámbito muy peculiar, pero finalmente estos dos hechos nos llevan al mismo escenario que parece ser el telón de fondo de toda la actividad que tenemos en México. No importa si es un asunto político, empresarial o social, hay mucha violencia alrededor de las actividades en México. Lamentablemente los discursos pues no conducen a ninguna salida, pero lo mismo puede uno escuchar de una autoridad federal que de una estatal o incluso de una municipal. Y lamentablemente, yo lo reitero, pues el género femenino es de los más afectados por los altos índices de violencia que estamos sufriendo y hay muchas consecuencias de todo ello. A pesar de todo eso, en el 8 de marzo hay manifestaciones, se movilizan las mujeres con agendas diferentes, con muchos, digamos, elementos a considerar y mucho trabajo por hacer. Desde su tarea, ahora sí que como decimos, desde su trinchera, ¿cómo revisa este tema, maestra? Mira, desde lo que estamos haciendo en DIF Guadalajara, obviamente son muchas cuestiones que tienen que ver ya con la atención directa, ¿no? Es decir, tenemos una parte de trabajo que tiene que ver con la prevención, pero una gran parte que tiene que ver con la atención. Entonces, en ese sentido, el telón de fondo, bien lo has dicho, es la violencia, ¿no? Pero no solo una violencia directa, ¿no? Que podemos entender como esta violencia física, como esta violencia psicológica, económica, patrimonial, ¿no? Que se vive todos los días, sino también una violencia que tiene raíces culturales y estructurales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues las tareas que tenemos como municipio en términos de educar, ¿no? Y en términos de trabajo preventivo, no solo radican en el cómo lo hacemos, sino también en la revisión de qué se dice y qué se hace, ¿no? En ese sentido, arrancamos hoy las actividades con un primer acercamiento con el municipio de Zapopan, en una lógica de ciudades hermanas, pero también en una lógica de empezar a buscar estrategias de conjunto. Estas lógicas implican una homologación, por ejemplo, de protocolos, ¿no? Una homologación para la atención, que aunque parezca irónico, no existe, ¿no? Los mismos funcionamientos en cada uno de los municipios, ¿no? Entonces, por ahí parte del trabajo de prevenir, atender, sancionar y erradicar las formas de violencia. Estamos conmemorando, ¿no? Toda la semana el Día Internacional de la Mujer y todo el mes, ¿no? Estaremos en un trabajo que sobre todo apela a sensibilizar y a concientizar, ¿no? A la población de qué se trata este tema de conmemorar el Día de las Mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando en un tema de equidad y de igualdad de género, ¿no? Principalmente en un asunto donde buscamos que las oportunidades sean para todos, pero sobre todo que también las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Aquí, maestra, me gustaría que nos detuviéramos un poquito para revisar, y perdón que tenga que advertirlo, pero la mía es una perspectiva de varón. Y eso conviene pues ponerlo sobre la mesa pues para ver si hay que también revisar esta perspectiva. Pero entiendo que al DIF, trátese de Guadalajara, de Zapopan o de cualquier otro de los municipios, pues acuden las personas que tienen problemas. En el caso de las mujeres, evidentemente pueden presentar pues una panorámica amplia de problemáticas específicas que el DIF puede o no ayudarles o encaminarlas a alguna instancia, alguna dependencia, alguna otra institución donde puedan encontrar una solución. Pero el tema de fondo, cuando se habla de la equidad, ¿cómo lo estamos entendiendo desde la perspectiva de las mujeres de Jalisco? ¿O eso no existe? ¿Es una perspectiva general de las mujeres? No, yo creo que no es una perspectiva general, ¿no? Porque habrá quien tiene, dependiendo, por ejemplo, en el caso del sistema DIF, pues nuestra misión es atender desde la lógica de la asistencia social, ¿no? Es decir, atender a los grupos más vulnerables. Y de repente lo que pasa es que algunas de las mujeres no tienen solo una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sino que tienen un conjunto de situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Llámese también una condición económica, ¿no? Una condición laboral, una condición de acceso a la educación, de capacitación, ¿no? De acceso a los servicios, llámense los servicios municipales incluidos, ¿no? Hay quienes carecen de todas estas situaciones y evidentemente la perspectiva en la que se vive el acceso, ¿no? A una vida equitativa no parte desde el mismo punto, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues hacemos un trabajo de tratar, sí, obviamente, de acompañar y de diferenciar, ¿no? Es decir, cuál es la perspectiva o qué es lo que tocaría para acompañar a cada una de las mujeres
y sus familias principalmente, ¿no? Que es el sector más amplio que se acerca al sistema DIF Guadalajara. Tenemos por ahí una unidad de atención a la violencia familiar, ¿no? En el cual atendimos durante el año pasado 244 casos solo reportados en esta unidad de atención a la violencia familiar, pero también tenemos otro conjunto de casos que se reportan a través de las unidades de atención psicológica, otras que se reportan a través de la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes, ¿no? Donde además tenemos casi 1,300 niñas y niños en nuestra representación, ¿no? Es decir, al resguardo del sistema. Pero también tenemos otra serie de programas o de actividades a través de las cuales también vamos acompañando a otras instancias gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, hacemos acompañamiento jurídico. Esto quiere decir, cuando la persona llega, tiene una situación de violencia, lo que hacemos es decir, el paso que sigue, ¿no? Es acompañar para que denuncie, ¿no? Que esa es otra parte importante. Prácticamente el 95% de los casos de violencia no son denunciados. Entonces, en ese sentido... 95%. El 95%, ¿no? Entonces, eso nos pone en una situación todavía de generar también, además de un tema de cultura de la igualdad de género, un tema de la cultura de la denuncia, ¿no? Que aparte es como muy importante. Hay mucho, con mucha honestidad digo, hay mucho descrédito en las instancias gubernamentales, ¿no? Hay mucho temor de las personas de acercarse a las instancias gubernamentales, ya sea porque temen que su situación va a ser pública, porque temen que a lo mejor su familia se vea comprometida, sus hijas, sus hijos, ¿no? Y entonces también esto genera otras situaciones en las cuales pueden o no acercarse a la instancia, ¿no? En ese sentido, creo que mucho trabajo tenemos que hacer, mucho trabajo estamos haciendo a través de los centros de desarrollo comunitario. Toda esta semana estamos trabajando particularmente en temas de derechos, ¿no? ¿Qué son los derechos, no? ¿Con qué se comen? ¿Para qué sirven, no? ¿Y cómo hago yo valer, ¿no? mis derechos, tal cual? Entonces, por ahí, bueno, va una parte de trabajo que te digo, tiene que ver con la prevención, pero también tiene que ver con la atención. Estamos también de eso orgullosos en el buen sentido, y digo porque no es una fecha para estar orgullosos la conmemoración, ¿no? Porque viene de... Pero no es festiva. No es festiva, es correcto, pero estamos orgullosos de sí empezar a generar acciones afirmativas. El día de mañana, y te estoy dando la primicia, inauguramos una casa de emergencia para mujeres violentadas. En esta casa de emergencia lo que vamos a hacer es atender en conjunto con la Dirección de Atención a la Violencia contra las Mujeres de la Comisaría de Guadalajara, junto con el INMujeres Guadalajara y el área de Justicia Cívica, atender a las mujeres que tengan una situación de emergencia y que requieran un espacio donde pernoctar. La intención de esta casa es que las personas puedan estar ahí de 1 a 15 días, ¿no? En lo que tratamos de hacer es estabilizar la crisis, buscar las redes de apoyo y poder volver a canalizar. El día de mañana tenemos esa inauguración. ¿A qué hora va a ser, maestra? A las 10 de la mañana. Okay. ¿Y dónde está la casa? Eso no lo puedo decir por cuestiones de seguridad de la propia casa. Sí, pero les voy a compartir a toda la ciudadanía, a todos los medios en redes, ¿no? Los servicios que se van a estar ofreciendo, dónde pueden contactarse, ¿no? Cuáles son los filtros para la atención. Esa parte va a estar por ahí comunicada. Luego, un ratito más tarde, estamos inaugurando el Centro Integral de Atención a la Violencia contra la Mujer. Ahí también estaremos trabajando con unidades de atención del INMujeres Guadalajara, del mismo sistema DIF Guadalajara y de la comisaría para dar atenciones también en la parte de acompañamiento, de seguimiento y todo aquello que requiera la atención de las violencias. Tengo que hacer una pausa, maestra. Sí, claro. Para que también se integre la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, y sobre todo dejando aquí ya algunos planteamientos. Me queda la impresión de que todos los esfuerzos que se están haciendo no alcanzan a cubrir el laberinto en el que nos encontramos, pero quizás apenas una impresión mía. Y sobre todo que también quiero preguntarles a usted y a nuestra invitada, pues cómo como autoridades revisan los eventos sociales, como por ejemplo la manifestación o la marcha del 8M, que el día de hoy nos enteramos que también pues viene impregnada de violencia, cuando menos la que se está organizando en la Ciudad de México. Y tratar de aterrizarlo para conocimiento general, porque luego las personas dicen, pues ¿cómo les ayudamos? Y mira lo que están haciendo. Pareciera como una contradicción, pero ya habrá un análisis más puntual de ustedes. Pues a las puertas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y como ya nos decía la maestra Diana Vargas, directora del DIF Guadalajara, no es una conmemoración que dure solo un día, sino que prácticamente el mes de marzo se está destinando a actos y actividades
que tienen que ver con pues, la concientización sobre la situación de las mujeres. En ese contexto le doy la bienvenida también a la mesa a la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo. De repente el nombre de la secretaría, pero el tema es específico. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias, Jonas, muchas gracias por la invitación a tu programa y qué gusto compartir la mesa con Diana. Bueno, pues ya estábamos platicando, nos decía la directora del DIF, parte de las actividades que tiene, ya nos dio la primicia de que mañana se inaugura este centro de refugio para las mujeres violentadas. Pues yo quisiera cederle, secretaria, inmediatamente la palabra y recuperar parte de la agenda que tiene también prevista la Secretaría de Igualdad Sustantiva. ¿Cómo reciben ustedes el mes de la mujer y particularmente la conmemoración de este Día Internacional? Bueno, nosotros desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva estamos justo como recibiendo este mes con la sobriedad, digamos, y la serenidad en el sentido de poder mirar los datos tanto de los avances y las conquistas que ha habido históricamente y en estos últimos años en torno a los derechos de las mujeres, sin duda, pero también con un reconocimiento crítico de la grande labor que todavía nos falta por hacer y de la preocupante realidad que vivimos, sobre todo en materia de violencia hacia las mujeres, ¿no? Es una situación todavía que nos preocupa y que nos ocupa, ¿no? Y que nos compromete a generar acciones coordinadas por parte del gobierno del Estado para poder empujar acciones que nos permitan prevenirla, atenderla, sancionarla, digamos, adecuadamente y que haya un acceso a la justicia y en caso de situaciones de violencia más extrema también, pues que haya una reparación del daño también adecuada para las víctimas, ¿no? Eso es como por un lado uno de los caminos que hay que seguir trabajando y otro de los caminos también tiene que ver con las condiciones de igualdad, que todavía no hay un piso parejo en todos los sentidos para las niñas, las jóvenes y las mujeres en cuanto a el acceso a oportunidades de desarrollo de capacidades, a recursos, a puestos de toma de decisión, a puestos de liderazgo, a participación política realmente libre de violencias y que realmente les permita transitar colocando una agenda particular, ¿no? Desde la voz de las mujeres. Entonces creo que todavía tenemos muchas áreas de oportunidad y muchos compromisos y muchos retos por asumir. Bueno, déjenme hacerles una serie de preguntas a lo mejor muy ingenuas, yo haciendo preguntas ingenuas, pero sí me gustaría tener sus puntos de vista y por favor tomen la palabra en cuanto consideren que es oportuno. ¿Jalisco es un estado más peligroso para las mujeres que otros estados del país? Las estadísticas dirían que sí. Los datos nos muestran que la violencia en general, la violencia en el país en general, pues sabemos que estamos viviendo una situación muy particular por toda la injerencia del crimen organizado que la verdad es que ha venido a trastocar las realidades sociales y comunitarias en muchísimos sentidos, y en ese sentido pues sí tenemos desafortunadamente una realidad social insertada por el crimen organizado que nos afecta y que nos impacta de una manera muy particular al estado de Jalisco, ¿no? O sea, sí tenemos pues nodos ahí de grupos del crimen organizado infiltrados y metidos y controlando muchos ámbitos de la sociedad, que es una parte preocupante. Y luego también hemos observado, y supongo que Diana tendrá también un análisis similar, en que de alguna manera la participación, digamos, también de la vida de las mujeres en la toma de decisiones, por ejemplo, en el ámbito del acceso a recursos, pero también en el propio ámbito de la manera en la que se involucran con el crimen organizado, también ha cambiado y también es una de las vertientes que nosotros vemos que explica, digamos, el incidente, la alza en la incidencia de violencia en razón de género. Nosotros, a diferencia de hace 10, 15 años, en donde casi todas las participaciones, digamos, de las mujeres en estos ámbitos del crimen organizado se veían casi de manera indirecta, ¿no? Sí. Digamos que eran como las afectadas indirectamente porque eran las parejas, porque eran las esposas, porque eran las mamás. Ha cambiado también y hoy en día, en muchos de los casos, el propio crimen organizado también está atrayendo a las mujeres porque estamos teniendo situaciones, por supuesto, de vulnerabilidad, de precariedad, de pérdida de empleos, o sea, realmente hay una situación que son muchos ángulos por los que hay que mirar de qué manera se construye la violencia en razón de género, ¿no? Y la verdad es que la manera en la que ha atravesado el crimen organizado sí es una de ellas, ¿no? Vemos, por supuesto, también lo que tiene que ver con la violencia estructural, o sea, con esta violencia que normalizamos en las calles, en los hogares, por supuesto, en las escuelas, en el ámbito de la sociedad, que también es un factor que está ahí latente, ¿no? Vemos también, por supuesto, lo que tiene que ver con la pandemia y los efectos que ha
tenido la pandemia, cómo ha afectado las condiciones de salud mental, las condiciones de pérdida de empleo, ¿no? Y la condición de haber tenido un buen tramo de la vida en pandemia. Muchísimas mujeres que tenían que estar confinadas en el hogar 24/7 con la persona que continuamente las agrede y que las violenta, y agravando esta situación que también es un efecto que impacta, ¿no? Y otro efecto que también vemos que impacta a la violencia, que no es exclusivo de Jalisco y que vemos que es algo que también es un factor a lo largo del país, tiene que ver también con la manera en la que el movimiento feminista, digamos, ha tomado mucha fuerza, ha tomado las calles, se ha hecho visible en las redes sociales, realmente ha tomado una potencia muy valiosa, ¿no? Que a mí me parece fabulosa, por supuesto, esa potencia que ha tomado, pero que también ha generado resistencia social en términos de muchos varones, sin duda, pero también en general como de este sistema social que no quiere que las cosas cambien mucho, y entonces que ha habido, digamos, una resistencia a estos cambios y a esta agenda que promueve el movimiento feminista, y que se ha ensañado también en los cuerpos de las mujeres y en las mujeres de una manera particular, ¿no? O sea, como que quieren ser libres, como que quieren ser independientes. No. Entonces, esta resistencia a que las mujeres avancen y caminen, ¿sí? En muchas ocasiones se manifiesta y se expresa a través de violencias hacia ellas, hacia sus cuerpos, y hacia su seguridad y hacia su integridad. Entonces, son, creo que, múltiples factores los que tenemos como análisis, y tenemos que atacarlos a todos. O sea, bueno, sí, aquí nada más, secretaria, nada más para que nos quede, digamos, más claro para quienes vivimos en Jalisco. Este escenario que usted nos plantea es general. O sea, esto pasa desde Tijuana hasta Yucatán, ¿verdad? En muchos ámbitos sí, en algunos muy particulares creo que sí hay una diferenciación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la participación del crimen organizado está más latente en algunos estados y en algunas regiones, igual en algunas regiones de nuestro estado, que no podríamos decir que en todos, ¿no? Lo que tiene que ver sí con el movimiento feminista, por supuesto que sí, la pandemia también, ¿no? Y la violencia estructural creo que también, sin duda, ¿no? Es una cosa que se ve en todos los estados del país. Otra pregunta ingenua, y se la dirijo, maestra, sobre todo porque porta usted el pañuelo del color que en este momento identifica la movilización de las mujeres. De pronto tengo la impresión, y estoy tratando de ser intérprete de la duda o del desconcierto que viven muchas personas, estas movilizaciones feministas, ¿por qué se hacen de manera violenta? ¿Qué es lo que pretenden expresar? Y agregaría, evidentemente no son el sentir de la mayoría de las mujeres, ¿o sí? Mira, ahora sí que las formas de manifestación tendrían muchas causas y muchas raíces, ¿no? El tema de la violencia en las marchas, y te lo digo como desde mi perspectiva, sí, ¿no? Claro. La violencia tiene que ver con una forma, ¿no? De alguna manera de reclamar al Estado, ¿no? Principalmente aquello que no se ha dado a las mujeres, ¿no? Y entonces de repente es un poco la valoración o la posición de es más importante un monumento que la vida de una mujer. Y esta situación es como, digamos, en algunas teorías, ¿no? Como desde la psicología, por ejemplo, las llaman de repente como las minorías ruidosas, ¿no? Es decir, una minoría es parte de un grupo que lo que busca es llamar la atención sobre una situación que está ahí siendo patente, ¿no? Entonces yo creo que aquí más bien la invitación sería a identificar cómo estamos haciendo la lectura de las marchas, ¿no? Es decir, no por una implica que todas están buscando la misma liga, pero también esas personas en lo particular quizás están buscando otra situación, ¿no? El tema, por ejemplo, de las mujeres que tienen a sus familiares desaparecidos, ¿no? Es un tema trágico, es un tema terrible, y es un tema que también ha llevado, ¿no? Incluso a la misma manifestación que tiene que ver con decirle al Estado, hey, aquí estamos, voltéanos a ver, y una manera de que me voltees a ver, pues a lo mejor es con la pinta, ¿no? A lo mejor es con la destrucción de algo, ¿no? Es decir, no tiene que ver en realidad con un acto de violencia que no esté encausado o que no tenga una razón, ¿no? Me parece que muchas de estas pruebas pues tienen que ver en realidad con eso. No tendré la generalidad de todas las marchas, ¿no? Pero al menos de algunos grupos que se movilizan en estas, que suelen, pues ahora sí que participar de estas actividades, tiene que ver con este reconocimiento. Habrá algunas otras personas, como en todos lados, que probablemente no sepan ni por qué están marchando, ¿no? Y de repente pues se suman a las masas, ¿no? Como pasó tristemente en el caso del estadio de Querétaro, ¿no? Sí. Pues un montón de gente se suma al movimiento de las masas, ¿no? Y de repente se despersonalizan en el otro, ¿no? Y de repente empiezan a actuar en situaciones que probablemente de otra manera no hubieran hecho, ¿no?
Entonces, digo, creo que es un tema complejo, hay que ver las perspectivas y las situaciones de cada una de las marchas como un acto particular, aun cuando todos coincidan en que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Bueno, y es importante lo que dice, maestra, y bueno, lo retomo, porque hay ciertos personajes con mucha autoridad entre el auditorio. El ejemplo más claro y reciente lo tenemos en el presidente de la República, que dice, bueno, es que están preparando marros, sopletes, bombas molotov, eso ya no es feminismo, eso ya no es defender la causa de las mujeres. Y cuando dice, es que son fenómenos muy complejos, sí, pero socialmente hay un intento permanente por simplificarlos. Entonces hay una explicación pequeñita, muy aislada, y con eso quieren entenderlo todo. Por eso a mí me parece importante escucharlas a ustedes, que trabajan con esas mujeres todos los días, que dicen, oye, pues es que tenemos mucho enojo, tenemos mucho coraje por todo lo que nos está pasando y nos sigue pasando, sin que aparentemente pues nada lo detenga, ¿no? Me queda a mí esa impresión. Digo, yo entiendo que las mujeres estén muy molestas, pues claro, si no pueden ni siquiera abordar el transporte público con seguridad, pero ¿qué se puede hacer? Y ahí también hay un elemento que creo que abona a este análisis, y es por años, ¿sí? Años, por siglos, el movimiento de mujeres y la lucha de las mujeres por la reivindicación de derechos ha sido un movimiento pacífico, ha sido un movimiento pacifista, ¿no? Y han sido marchas, diálogos, búsquedas de conversar, búsquedas de poner y colocar los manifestos y las exigencias, ¿no? Sin embargo, la situación particular que se vive, ¿sí?, en torno a la violencia hacia las mujeres, ¿no?, que afecta directamente la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres, pues también ha llegado a un nivel en donde, pues como la Olla Express, ¿no?, reventó, y entonces hay un hartazgo generalizado, ¿no?, que si bien no todas las mujeres se animan a hacer la protesta de la misma manera, sí muchas se consideran y se sienten identificadas ante este tipo de exigencia y de demanda de decir, a ver, ya, no puede ser posible, ¿no? Y sí hay un poco esto que decía también Diana, en el sentido de decir, a ver, si no nos miran, si no nos escuchan, si no nos atienden, pues hagamos que nos vean, ¿no? Y que sea muy explícita la manera en la que nos vean, ¿no? Porque aquí estamos y aquí estamos sufriendo esas violencias y esas inequidades. Entonces, creo que ha sido como muy interesante. Hay una película que es muy linda, que justo trata sobre el acceso al derecho al voto, ¿no? Y narra, y ahorita se me fue el nombre de la película y ahorita me voy a acordar, pero narra justo cómo en esa época decían las mujeres, bueno, es que solo con violencia, o sea, tuvieron que hacer actos violentos, pues, en su momento en Inglaterra para visibilizar esta exigencia de decir, aquí estamos, nosotras también merecemos participar de la vida pública, nosotras también tenemos que ver con ella, tenemos algo que decir sobre ella y tomar decisiones en torno a ella, ¿no? Y entonces la verdad es que es muy valioso también darse cuenta cómo a veces, pues sí, hasta que no es como extrema la manera de llamar la atención, nos detenemos como autoridades a parar y a mirar y a escuchar, ¿no? Y entonces, pues lo ideal es que no necesitemos de esas exigencias tan fuertes para poder de verdad atender las demandas. Entonces sí creo que ahí hay ¿verdad? un hilo que es importante, creo, de tejer. Ahorita me voy a acordar de la película. Ahora permítanme preguntarles por otra cosa, y esta ya es desde una perspectiva incluso así como que muy cotidiana. Política pública que no viene apoyada por recursos económicos, pues se queda en nada. ¿Cuántos recursos le podemos destinar, cuando menos en las oficinas que ustedes atienden, a las causas de las mujeres? ¿Cuál es el recurso del DIF Guadalajara? ¿Cuál es el recurso? La cantidad económica que van a ejercer este año, y si hay un presupuesto específico para atender a las mujeres. Sí, el recurso del sistema es prácticamente de cerca de los 30 millones de pesos, y se divide no solo para el tema de mujeres, ¿no?, sino también para el tema de todas las personas en situación de vulnerabilidad, niñas, niños, adolescentes, se divide también para el tema de adultos mayores, ¿no?, el tema de asistencia alimentaria, entre otro montón de situaciones. Si me pones así como de conjunto, me voy a aventar un tema al aire, pero con gusto te doy el dato exacto. Yo creo que estamos destinando cerca de un 20% como específicamente al tema de mujeres. Secretaria. Bueno, nosotros, pues la totalidad de del recurso de la Secretaría tiene que ver con las dos agendas, con la agenda de igualdad y la agenda de prevención, atención y sanción y erradicación de las violencias. Y nosotros tenemos, digamos, en total un presupuesto de 360 millones de pesos.
Pero además tenemos ahorita, de alguna manera, digamos, hay otra estrategia, la estrategia que presentamos la semana pasada, que no es recurso exclusivo de la Secretaría, es recurso de las demás dependencias, en donde se van a colocar 260 millones más o menos para esa estrategia emergente de prevención, atención y sanción a la violencia en razón de género. Entonces también es otra vertiente que viene justo de todo el recurso de gobierno del Estado, de las dependencias, y lo que buscamos nosotros también desde la Secretaría es justo convencer, digamos, y ayudar a que las otras dependencias, que aunque no tengan en su tarea central, digamos, ¿no? y en su razón de ser y en su marco normativo la igualdad o la erradicación de las violencias, puedan destinar también un recurso específico para la atención de la agenda de violencia o la atención de la agenda de igualdad, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que llamamos transversalización de la perspectiva de género, que es una responsabilidad que nos toca, y entonces a mí me toca, digamos, dialogar e ir convenciendo a los demás de, no, pues también ponle a tus programas. Entonces, realmente, mucho de lo que se va haciendo es hacer esos cruces con las otras dependencias, por ejemplo, en específico con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, que tiene a cargo también a los DIF, ¿no? que tiene a cargo al DIF, y lo que buscamos es hacer sinergia, por ejemplo, para que las unidades de atención a violencia que tienen los DIFs municipales puedan también, por ejemplo, cruzarse con el modelo de atención a violencias que estamos diseñando desde la Secretaría y que lo puedan implementar. Y entonces ahí se van acciones en conjunto, y entonces podemos sumar recursos de mi Secretaría, de la Secretaría de Asistencia Social y de los DIFs municipales, y entonces hacemos este cruce para llegar, o sea, para que los procesos de atención, digamos, con calidad, con prontitud, con no vulneración y no revictimización de las mujeres, puedan seguir un ciclo homologado en los distintos municipios y podamos hacer sinergia. Eso también es parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Si solo lo hacemos y lo hacemos separado, los municipios, el Estado, no vamos a lograr generar los cambios que requerimos, ¿no? Sí, es mucho o poco recurso, pero que se enfoque en los programas de los que todos están formando parte. Supongo que es una respuesta lógica. No hay dinero que alcance, pero finalmente estarán de acuerdo en que pues ayudaría mucho tener recursos abundantes para destinarlos a los programas que permitan visualizar más la problemática de las mujeres. Ahora, quiero preguntarles también por otra parte. Ya vimos pues el tema de la violencia de fondo, los recursos que son escasos, y una pregunta que puede ser incluso hasta fuera de lugar, pero me voy a arriesgar. ¿Es posible detener este proceso que aparentemente nos lleva en una espiral hacia abajo y hacia abajo? ¿Es probable? Porque entiendo el DIF, el trabajo que nos dice, maestra, es pues estamos ayudándoles a las que presentan el problema. Entiendo los esfuerzos que hace la Secretaría de concientizar a lo mejor a los que trabajan en seguridad, a los que trabajan en asistencia social. Oye, date cuenta, también es importante capacitar, concientizar. Pero, ¿podemos detener esto? Es que no sé si el fenómeno es autónomo y se puede atender en sí mismo, o forma parte de un mosaico, por así decirlo, donde las cosas son tan graves que atender la problemática de las mujeres pues es encontrar una aguja en un pajar. No sé, ¿quieres contestar tú? ¿Cómo quieres? Sí. O ambas. Sí, claro. ¿Quieres tú? ¿No? Adelante, secretaria. Se tiene que poder. Yo te diría, no podemos, creo que no nos podemos dar el lujo de decir, no, es un problema que es imposible de resolverse, ¿no? Sin duda es un problema muy complejo, muy profundo, y por eso se dice que es estructural, ¿no? Cuando hablamos de que un problema es estructural, es que involucra a todas las instituciones que formamos la estructura social, ¿sí? Y entonces ahí está, por supuesto, el Estado, está la escuela, la universidad, está la iglesia, por supuesto, están las familias, están los medios de comunicación, y tenemos que entrarle todos juntos, ¿no? En una tarea común, ¿no? Por supuesto que de alguna manera, en ese sentido, el Estado tiene una responsabilidad suprema, porque nos toca velar porque los derechos humanos se cumplan y se garanticen, ¿no? Y no se vulneren. Entonces ahí tenemos una responsabilidad, pues un peso de la responsabilidad muy amplia, pero si no sumamos a las demás instituciones que forman parte del orden social, las cosas no van a cambiar. Entonces, por supuesto que tiene que poderse cambiar, y creo que ahí el área de prevención, antes que la atención y que las demás áreas, es un factor súper importante y que es clave, ¿no? Que tengamos que generar estrategias adecuadas de prevención desde las infancias, pero también con los varones adultos, con las mujeres adultas. O sea, tenemos que seguir trabajando en estrategias de prevención en todas las generaciones. Maestra, ¿usted quiere...? Sí, no, de hecho me sumo a la parte, o sea, creo que se
se debe de poder, ¿no? Es una creencia, ¿no? Una situación que ahorita puede parecer como utópica, ¿no? Decimos está hasta allá, pero creo que hay que aspirar, ¿no? a esa utopía. Y agregaría otro pilar al tema de las violencias que decía la secretaria, ¿no? Que tiene que ver con la violencia cultural, ¿no? Y también es cómo atajamos a esas partes que tienen que ver con la cultura, ¿no? Como con estos rituales, con estas prácticas, ¿no? Que ya están arraigados y que forman parte del cómo nos llevamos los unos con los otros, cómo vemos al de enfrente y demás. Y en ese sentido creo que la ruta para mí siempre es el tema educar. Educar, educar y luego educar, ¿no? Creo que eso desde, como decía la secretaria, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Desde los preescolares hasta las personas adultas, pero el tema tiene que ver con la ruta educativa y creo que también por ahí hay una deuda pendiente del Estado, y lo digo del Estado a nivel nación, ¿no? Con los recursos que se imprimen a la educación, ¿no? Con la revisión de los programas, ¿no? Con la calidad de los programas educativos, ¿no? Y creo que esa es una parte muy, muy importante, que es lo que nos va a permitir irnos movilizando, ¿no? En que una estrategia de prevención realmente es una estrategia de educación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que es posible cambiarlo, sí. Hace falta mucho tramo, totalmente, pero creo que hay un montón de voluntades, hay un montón de cabezas, ¿no? Es decir, hay un montón de esfuerzos que se pueden sumar y que se pueden hacer cosas trascendentes, ¿no? Hace 10 años, ¿no? Pues no estábamos en un foro hablando de estos temas, ¿no? Apenas iban ahí pintándose, ¿no? Hace 15 años apenas en las universidades se empezaba a tocar el tema, ¿no? Ya tenemos en las universidades comisiones de género, ¿no? Ya tenemos espacios para atender a las violencias que se dan en los diferentes espacios. Entonces digo, creo que en ese sentido vamos caminando y sí es posible. Hay en este momento, a propósito de lo que dice, porque me alegra coincidir con usted, cada vez que abordo este tema, desde mi escaso conocimiento, concluyo siempre en que nuestra esperanza es la educación, porque finalmente las nuevas generaciones serán las que modifiquen las cosas, ya que quienes tenemos un vicio formativo, pues pasamos por un proceso más lento para poder modificarlo. Pero el tema es, ¿qué está haciendo en Jalisco la Secretaría de Educación en ese punto en particular? ¿Usted tiene algún acuerdo con el secretario Juan Carlos Flores? ¿Algún programa en avance? Sí, nosotros lo que hacemos justo es tratar de complementar los programas que tiene la Secretaría de Educación en materia de igualdad y en materia de prevención de las violencias, ¿no? Y también en materia de identificación y de atención a las violencias. Y entonces hemos estado acompañándoles, por ejemplo, en la elaboración del protocolo, ¿no? Lo diseñan por parte de la Secretaría, pero nosotros también lo revisamos. Los programas que tienen como parte digamos, de todo su proyecto para Escuelas para la Vida, ahí justo revisamos que tengan incluido lo que tiene que ver con acciones hacia lo que llamamos coeducación, o sea, buscar que realmente se propicien situaciones de convivencia en condiciones de igualdad entre los niños y las niñas, ¿no? Que realmente los profes enseñen y se enfoquen a enseñar todas las asignaturas, digamos, y todos los temas que los niños y las niñas ven de una manera igualitaria, de una manera justa, de una manera equitativa, no como antes que se usaba mucho, no, pues los niños son buenos para las mate y las niñas son buenas para las lenguas y se enfocaban con ellas a la poesía y a la lectura y a la literatura y con ellos al razonamiento lógico, matemático, ¿no? Ahora hay como esta búsqueda de conciencia de que las y los profes puedan mirar, ¿no? Y decir, le veo habilidades a esta chica para el deporte y hay que impulsarle, por supuesto, o le veo habilidades para la ciencia y hay que empujarle. Entonces sí se está generando una reflexión y un trabajo también con el profesorado, ¿no? Que juegan un papel importantísimo en los procesos educativos y en los procesos de socialización, porque todo lo que tiene que ver con las inequidades y las desigualdades de género se aprenden desde la familia y se aprenden desde la socialización, ¿no? O sea, esta manera en la como les enseñamos a los niños y a las niñas que deben ser niños y niñas, ¿no? Estas diferenciaciones, los permisos, las acciones. Entonces, ahí creo que hay una tarea muy importante y nosotros estamos, en la medida de lo posible, pues por supuesto, involucrándonos lo más que se pueda con la Secretaría de Educación para garantizar que los programas tengan perspectiva de género, que eduquen en la igualdad y que además les ayuden a los niños y a las niñas a identificar situaciones de violencia y también situaciones, por ejemplo, de posible abuso sexual, de posible acoso entre compañeritos y compañeritas, o sea, este tipo de situaciones para que los chicos y las chicas aprendan a denunciarlo, que eso también es bien importante, ¿no? Y aprendan a poner un alto. Y yo también refuerzo mucho y hemos estado empujando en ese sentido, desde una visión de educación para la paz, a que el poner un alto sea poner un alto de manera pacífica, o sea, que digan, no me tocas, no me haces, pero que no tengan que llegar y agredir para poner el alto, porque si no, pues seguimos fomentando estos ciclos de
de violencia. Tengo que hacer una pausa, es breve, voy a regresar con ustedes. Por favor, quédense con nosotros, nos quedan unos pocos minutos del programa, pero hay otras preguntas pues, que considero pertinentes, hay que plantearle a nuestras invitadas. Estamos muy atentos a lo que ustedes nos compartan también como comentarios en nuestras redes sociales. Recuerde que si no tiene la oportunidad de ver el programa completo en vivo, pues también lo vamos a compartir por nuestro canal de YouTube, también lo tenemos en vivo en Facebook y posteriormente yo estaré compartiendo algunos segmentos de los temas que nos están dando a conocer, tanto la secretaria como la directora del DIF Guadalajara. Ya volvemos. Decimos, déjeme recordarle que al iniciar el programa tuvimos un enlace vía Zoom con la doctora María Elena Botassi. Ella pues está nominada al Premio Nobel de la Paz, trabaja en la Escuela de Medicina Baylor en Texas, en Houston, Texas, y bueno, contribuyó, y ella lo subrayó, desde su visión latinoamericana al desarrollo de una vacuna para el COVID y además vacunas sobre todo para países pues como los nuestros, que tienen tantas necesidades y sobre todo sin ningún obstáculo. Nadie puede cobrar por eso que están investigando ella y muchos de sus colaboradores. Y en ese contexto quiero recuperar la charla con ustedes, con la maestra Diana Vargas, con la secretaria Paola Lazo. Le preguntaba yo a la doctora, ser una mujer que vive el 95% de su tiempo en algún laboratorio, que cuál es el mensaje para las mujeres latinoamericanas, porque creo que la situación la sufren en Tegucigalpa, igual que la sufrimos aquí en, no sé, se me ocurre Tuxtla Gutiérrez o aquí en Guadalajara, lo mismo que en otros países latinoamericanos. Ella decía confiar en la educación, en la superación permanente y en tener optimismo. Sí basta eso. Vuelvo, perdón que lo haga en sentido figurativo, pero para una chica de 15, 16 años en Guadalajara, que pues para la mayoría de ellas el tema de estudiar una carrera universitaria pues es más o menos lejano. Creo que sigue siendo tristemente una minoría quienes pueden acceder, ellos y ellas, a las universidades públicas o privadas. Las oportunidades de trabajo pues son más bien escasas, con sueldos muy precarios, muy bajos, y pues con un destino de medio plazo pues más o menos pobre, ¿no? Creo que esa es la realidad de una chica aquí en la zona conurbada de Guadalajara, y un poquito peor si vive en El Salto o en Ixtlahuacán. ¿Qué se les puede decir a ellas? ¿Qué les dirían? Lo mismo que le preguntaba a la doctora, les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el mensaje para estas muchachas que de repente se enteran, hay una marcha del 8M, pero pues mi realidad sigue siendo la misma? Maestra. Pues yo creo que la recomendación es acercarse a los diferentes espacios, ¿no? Que pueden darnos la oportunidad de conocer otras cosas, ¿no? A lo mejor la universidad está lejos, porque tampoco lo he planteado en mi panorama ni nadie me lo ha acercado, ¿no? Pero hay muchas actividades que se hacen a través de las distintas centros, las academias municipales, ¿no? Que están en, pues, ahora sí que en toda el área metropolitana, lo que hace cultura, ¿no? Lo que hace los centros de desarrollo comunitario, los diferentes centros de atención. Hay espacios siempre, ¿no? Para la charla, para el diálogo, ¿no? Y a veces este diálogo o estas actividades formativas permiten identificar otras cuotas, ¿no? Tampoco quiero decir que todos tengan que ir necesariamente a la universidad, ¿no? Pero también hay otras actividades en términos de oficios, ¿no? En términos de formación, a los cuales creo que es importante que se acerquen. ¿Y qué les diría? Pues eso, ¿no? Que busquen el espacio más cercano, el espacio que les haga más sentido, y a veces a través de actividades culturales, recreativas, ¿no? Nos vamos dando cuenta o nos vamos acercando a otros foros que nos permiten pensar las cosas de manera distinta, ¿no? Y que al final es educación, ¿verdad? Que al final es educación. No siempre la educación está en un aula con el profe. Es correcto. Secretaria. Sí, yo coincido con en buena parte con lo que plantea Diana, y yo colocaría también en el centro el que nos corresponde de alguna manera darnos cuenta o reconocer que pues las chicas y las jóvenes de hoy están viviendo también una situación en muchas circunstancias precarias y en muchas circunstancias con poca posibilidad para acceder a los espacios de desarrollo de sus capacidades y a los espacios de aprendizaje y a los espacios de crecimiento personal y profesional. Entonces, creo que también una tarea social que tenemos y que me gustaría como visibilizarla hacia ellas, ¿no? Es decir, cuando les toque enfrentarse a estos retos en donde por asumir las tareas de cuidado de la casa, por asumir las tareas de cuidado de los hermanitos de la familia, ¿no? Para que los otros puedan ir a trabajar o que los otros puedan, también ustedes coloquen en el centro la importancia de que asumamos colectivamente esos cuidados, que la responsabilidad no es
de las mujeres, que las mujeres no nacimos para cuidar, ¿no? Y que necesitamos buscar equilibrios en las tareas de cuidados para que entonces se puedan generar mejores condiciones donde tanto las chicas como los chicos puedan ir a la escuela y puedan acceder a estos espacios, porque muchas veces sucede que ellas se tienen que quedar asumiendo los roles de cuidado y son los chicos, los hermanos o los varones de la familia quienes pueden acceder al estudio o al trabajo, que también el trabajo les da posibilidades de autonomía económica y de tomar decisiones sobre su vida, y muchas veces esto deja a las chicas confinadas, ¿no? Y excluidas. Entonces creo que también hay una reflexión para nosotros como sociedad, ¿no? En términos de que los cuidados no pueden estar exclusivamente atendidos por las mujeres. Tenemos que generar condiciones para generar corresponsabilidades en las familias, pero también en las comunidades, o sea, hacer redes de cuidado, redes de apoyo para que puedan entonces las chicas y las jóvenes acceder a espacios de desarrollo y de crecimiento. Bien, pues creo que también es pues un proceso más o menos dilatado, pero pues si no doy la batalla por mi causa, pues no van a venir a darla por mí, ¿verdad? Y perdón, les quiero hacer una pregunta muy del perfil de los temas que a mí me parecen interesantes, con la apertura para que ustedes agreguen lo que les parezca importante. Mencionaban el tema también de la igualdad en el ejercicio público. Es un discurso pues más o menos continuo esto de que hay menos mujeres en los cargos públicos y que además sufren violencia de carácter político. ¿Cómo se concibe esto? Porque tengo la impresión, y lo he dicho en varias ocasiones, pues cuando se trata de ejercer el poder, de ejercer el presupuesto, pues no hay manera de compartir. ¿O estoy equivocado? Digo, si quieres, hay que tomarlo, que es lo mismo que hacen los varones, ¿no? ¿Secretaria? Sí. Yo creo que, claro que hay que ocupar esos espacios de toma de decisión y esos espacios de poder, pero no siempre son tan fáciles de tomar. O sea, digamos que no siempre está la silla vacante por un lado, o no siempre se hacen a un ladito para que podamos entrar, ¿no? No siempre. Entonces, yo creo que hay que ir buscando, por supuesto, generar las condiciones personales de preparación, de formación, para que suceda. No siempre, no podemos dejárselo exclusivamente a las mujeres, ¿no? Necesitamos como sociedad apoyarlas para que se puedan formar y puedan prepararse para asumir bien también los espacios de poder y la toma de decisiones, pero yo sí estoy en una apuesta de ejercer otras formas, o sea, de construir otras formas de ejercer el poder y otras formas de liderazgo. Yo sí creo que tenemos que construir unas formas distintas a como lo han ejercido históricamente los varones. Los varones ha sido la tendencia de, pues voy derecho y no me quito, si me pegas me desquito, y yo creo que nosotras tenemos que buscar formas solidarias de ir llegando a los espacios de poder, de jalarnos unas a otras, de levantarnos unas a otras y de además pues, poder colocar, por supuesto, con contundencia las decisiones, el punto de vista, sin tener ni que gritar, ni que, ¿no? Y sí creo que podemos también generar condiciones de vamos compartiendo los recursos, vamos compartiendo las acciones en todos los niveles de gobierno. Yo creo que sí podemos ser estratégicos para hacer un trabajo más colaborativo. Esa es por lo menos la apuesta que que además me parece que es la congruente con la agenda feminista, con la perspectiva de género, en donde queremos condiciones justas y dignas para todas y para todos, ¿no? Entonces por ahí iría. Pues maestra, secretaria, ya se me está terminando el tiempo, prácticamente tengo que despedir. Le agradezco mucho por lo que nos anuncia aquí en Nosotros Decimos. Vamos a estarle dando seguimiento a esos nuevos espacios que el DIF Guadalajara les destina como apoyo a las mujeres que sufren violencia. Y pues estaremos siguiendo puntualmente la agenda de trabajo que tienen estas dependencias y otras, y organismos civiles y también académicos que están dando la lucha por mejorar las condiciones de las mujeres, porque lamentablemente sí son condiciones adversas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, maestra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Qué gusto, Diana, compartir contigo. Y gracias sobre todo a ustedes por la oportunidad de la compañía. Ya estaremos aquí en otra emisión de Nosotros Decimos. Recuerden, estamos en redes sociales, también se aceptan sugerencias de temas. Por lo pronto, estemos conscientes todos de que este mes está dedicado a la mujer y hay que contribuir, como nos dijeron nuestras invitadas, a que las cosas cambien. No podemos ser testigos mudos. Hasta la próxima, buenas noches.